Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes y tras 14 horas de incertidumbre y búsqueda, encontraron finalmente la avioneta en Ayolas, en una zona de esterales, en la que viajaban el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neitin, también el viceministro de Ganadería, el piloto y un funcionario del MAC. Ahora están abocados en saber las causas de este desperfecto mecánico, una verdadera tragedia. Sergio, contanos, por favor, adelante. ¿Qué tal, Cintia? Tenemos los detalles desde que partió este avión al cielo para rumbo a Asunción prácticamente. Estamos hablando de que según el video de registro de seguridad del aeropuerto de Ayolas, siendo las 18 horas con 23 minutos y 12 segundos, salía la aeronave del aeropuerto en medio de una oscuridad y una leve llovizna. El lugar del impacto se ubicó aproximadamente a 8 kilómetros, son 3.5 millas náuticas más o menos de la cabecera de Ayola. Bueno, las condiciones climáticas estaban instrumental, vamos a decirle, en el momento del despegue, que no pudo haber afectado, vamos a decirle, la situación si es que se determina que... Prácticamente un minuto después, a las 18 horas con 24 minutos y unos 10 segundos, la avioneta comienza a girar hacia la derecha y desaparece por unos segundos. A las 18 con 25 minutos y 36 segundos, por lo que se ve de la cámara de seguridad, reaparece, pero volando más bajo, aparentando volver al aeropuerto. Ya a las 18 horas con 26 minutos, prácticamente 2 minutos después del despegue, la luz que se cree que es la avioneta cae de punta. Ahí se corta la grabación que fue proveída a los medios de comunicación. En el viaje estaban quien en vida fuera el ministro de Agricultura Luis Neitin, su viceministro Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López, quien fuera también un viceministro de gobierno, y Luis Charotti, quien era un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A los operadores de control de varios aeropuertos les llamó la atención que el piloto no haya reportado algún problema. El vuelo Ayolas-Asunción debía ser de aproximadamente 1 hora y media. La instrucción que recibió el piloto de parte del control de Ayolas es que tenía que reportar una vez que alcanzaba el nivel de vuelo que estaba previsto traer hasta Asunción, cosa que no se reportó. Entonces, al no reportar eso, se le llamó al piloto, no hubo respuesta. Se le consultó a Asunción Control por si haya entrado en comunicación con Asunción Control, tampoco no entró en contacto con Asunción Control. Se aguardó más o menos el tiempo de vuelo pensando que esa aeronave tenía un problema de comunicación, no llegó acá en Asunción. En torno a esto hay varias hipótesis que se manejan sobre las posibles causas de este accidente aéreo. Por los destellos que se visualizó, ¿verdad? En la cámara, pudo haber ocurrido una explosión o una fuga de combustible o algunas otras cosas. Esta zona ya se está calificando de muy peligrosa porque en los últimos 20 años en la misma zona de Misiones se produjeron ya 4 tragedias aéreas. En el mismo sector tuvimos 2 casos de accidente de la Fuerza Aérea, 2 tucanos, y justamente le involucró a 2 hermanos de la familia Sánchez, que se accidentó en ese lugar. Después de 6 meses creo que un hermano de él se fue y murió prácticamente a pocos metros del lugar donde falleció uno de los hermanos, que era un piloto militar que impactó. Eso también fue un accidente de vía y justamente quedó prácticamente enterrado la aeronave. Según autoridades, los primeros resultados del peritaje estarían recién en 90 días. Tomar todas las muestras y los datos de esas piezas a fin de determinar realmente si la aeronave cayó de costado, cayó de punta, cayó en forma invertida, o sea. El sitio es un lugar inhóspito. Recién después del mediodía de este jueves se encontraron los primeros restos humanos. Se utilizaron helicópteros inclusive para remover partes de la avioneta. Y minutos antes del siniestro, Neitin había visitado a su madre, que poco después también murió, pero de una enfermedad terminal. Tanto los restos de Neitin como de la madre van a ser velados en el tinglado municipal de Carmen del Paraná, de donde son oriundos.